¿Cuál es la diferencia entre desear algo y ponerse una meta? Esto es algo que muchas personas no entienden y si hoy tú logras comprenderlo, créeme que tu vida puede dar un giro completamente. A lo largo de mi vida he conocido muchísimas personas de las cuales les pregunto, ¿y cuál es tu meta o cuál es tu objetivo en la vida? Pocas personas han sabido responder hacia dónde quieren llegar. A lo largo de mi vida me he encontrado con personas que tal vez yo les pregunto, ¿tienes alguna meta? ¿Tienes algún objetivo? Y la mayoría cree tener objetivos y metas, pero realmente lo que tienen son deseos. Porque, por ejemplo, si tú vas por la calle y le preguntas a alguien, ¿te gustaría ganar más dinero? La mayoría te va a decir que sí. A todo el mundo le encantaría poder generar más ingresos. Pero realmente nunca se lo han propuesto como una meta, como un objetivo. Te voy a explicar por qué. Porque no es lo mismo desear hacer un plan para poder alcanzar eso que tú deseas. Un ejemplo, cuando tú le preguntas a alguien, ¿te gustaría tener un nuevo auto? Si esta persona te dice sí, y te dice cuál es el modelo, cuál es el año o cómo se ve ese carro, eso es una meta. Pero si te dice sí, quiero un carro más nuevo o no sabe exactamente qué es lo que quiere, simplemente está deseando algo. Y eso es lo que pasa la mayor parte del tiempo. Algo que me he dado cuenta, y yo aprendí esto hace unos 6 años más o menos, me di cuenta de que en mi infancia o en mi círculo, cuando yo estaba pequeña, no se me enseñó acerca de establecer metas. Yo lo entendí hasta que entré al mundo del desarrollo personal, cuando empecé a leer libros, cuando empecé a capacitarme, aprendí realmente cómo ponerme metas, cómo establecer objetivos. Y la primera vez que me enseñaron fue acerca de cómo crear un sueñógrafo. Yo nunca antes había escuchado esto. Y me acuerdo que mi mentor me dijo, mira, hay que hacer un sueñógrafo, si te gustaría viajar, hay que buscar los lugares a donde te gustaría viajar e imprimir esas fotos y ponerlas en una pared. Recuerdo que en ese momento para mí, en el punto en el que yo me encontraba, era algo que realmente, no sé si era tan, como accesible para mí. Yo no creía que yo podía viajar a muchos lugares porque obviamente tenía un empleo en el cual ganaba 7,000 lempiras, $300, con eso vivía. Entonces, obviamente, era para mí muy limitado ponerme a soñar en grande teniendo ese ingreso tan bajo. Entonces, recuerdo que mi mentor me enseñó y me dijo, tus metas o tus sueños no tienen que depender de tu situación actual. Entonces, ahí me dijo, permítete soñar en grande. Entonces recuerdo que yo fui a internet, fui a redes sociales y habían personas que yo admiraba muchísimo, que habían viajado mucho y empecé a ver cuáles destinos ellas habían viajado. Y algunas habían viajado a Perú, otras a París, otras a Santorini. Yo de hecho ni siquiera sabía dónde quedaba Santorini, te lo juro, no sabía. También puse México, recuerdo, y yo busqué los lugares y los imprimí. Recuerdo, uno los dejé en la computadora y los imprimí. Bien, después de eso, obviamente yo entré en el mundo de los negocios digitales, seguí trabajando, pero esas imágenes simplemente las descargué. Ni siquiera yo tenía un nivel alto de creencia para decir, uy, esto se va a hacer ya o de manifestarlo todos los días. Créanme que no, simplemente descargué las imágenes y pasó. Recuerdo que un año después, eso lo hice como en noviembre más o menos. Al siguiente año, recuerdo que junio más o menos, me llaman unos amigos que tenían un viaje para Perú junto con la iglesia y que habían unos cupos para poder invitar a otras personas. Yo no pertenecía a esa iglesia. Y me dijeron que si quería ir, que obviamente como el viaje era para más adelante, tenía tiempo de poder apartarlo e irlo pagando por partes para que no fuera, mucho dinero de un solo, sino que fuera más planificado. En ese momento yo acepté, obviamente, lo pagamos por partes. Ese año, el segundo año de haber hecho mi sueñógrafo, se me dio el ir a Perú. El siguiente año pasó lo mismo, todo se dio como tenía que darse. El siguiente año yo estaba en París para mi cumpleaños. Y recuerdo justo cuando yo estaba en París, que yo me acordé de ese sueñógrafo, fui a mi computadora a buscar las imágenes y ahí estaban. Ya había cumplido, hablando de viajes, ojo, solo de viajes. Ya había viajado a Perú, a México, a Santorini, estaba en París. Y yo no quiero decirles tampoco que cuando uno se pone una meta todo pasa como por arte de magia y que uno no tiene que hacer nada. Obviamente yo me puse una meta y seguí trabajando en mí, seguí trabajando en desarrollo personal, trabajando en pequeñas metas, pero llegó un punto en el cual me di cuenta que muchas de las metas que me había propuesto, de las imágenes que imprimí, ya se habían cumplido. Entonces, lo que te quiero decir con esto no es que todo va a pasar sin hacer nada. Lo que yo te quiero decir es que hay algo,
una fuerza mayor, llámalo Dios, universo, mente colectiva, como quiera llamarlo. Yo lo llamo Dios. Yo creo que cuando uno se pone una meta, cuando uno se propone algo, Dios alinea todo para que se pueda cumplir. Dios ama el orden. Dios ama a las personas que se proponen cosas, personas que están comprometidas con sus metas, con sus objetivos. Hoy en día te podría decir que las cosas que yo no he alcanzado es porque no me las he propuesto, es porque no me he sentado a diseñar qué es lo que realmente quiero. Y se lo digo, ese tipo de videos también son para mí, porque a veces se me olvida sentarme y escribir lo que quiero. Yo te invito de verdad que escribas qué es lo que te gustaría, que conviertas todos esos deseos que tienes en metas. Por ejemplo, si tú quieres, no sé, vivir en un lugar diferente, siéntate y pregúntate, ¿a dónde me gustaría vivir? ¿Qué zona del país, si es que quieres vivir, o de la ciudad me gustaría vivir? O si te gustaría vivir en otro país, ¿en qué otro país te gustaría vivir? ¿Cuánto sale vivir en ese país? ¿Cuánto sale rentar un apartamento? ¿Cuánto sale la alimentación, el transporte? O en tu ciudad, ¿en qué zona te gustaría vivir? ¿Cuánto sale un apartamento ahí? Cuando tú defines exactamente todo eso y sacas cálculos y todo, ya ahí se convierte en una meta. Porque tú dices, ok, yo requiero tanto dinero para poder mudarme para este lugar. O si te gustaría comprar un auto, ¿qué auto te gustaría comprar? Si no sabes, empieza a investigar. Recuerdo que yo hace mucho tiempo, hace como 6 años más o menos, o sea, yo tuve, no mentiras, hace como unos 5. Yo tuve mi primer auto a los 25 años. Y recuerdo que antes de eso, yo decía que quería un carro. Pero un día, me acuerdo que estaba escuchando una mentoría acerca de esto, de las metas, y yo me di cuenta que yo estaba queriendo un auto y ni siquiera sabía conducir, ni siquiera tenía licencia de conducir. Entonces, a veces somos incoherentes con lo que queremos. Entonces, ¿por dónde partí yo? Primero, aprendiendo a conducir. Me tomé unas clases de manejo, puse la intención, no aprendí a conducir perfectamente, pero ya comencé a hacer algo, ¿no? Lo otro era que no sabía qué auto quería. Yo no sabía absolutamente nada de autos. En ese momento, yo empecé a investigar, empecé a preguntar qué auto me recomendaban a mí, qué auto me gustaría comprar y luego se dio, o sea, en ese mismo año se dio de que yo encontré el auto que yo quería y como yo lo quería, pero primero me senté y diseñé qué era lo que realmente yo quería comprar. Se dice que solo el 3% de la población se pone metas. La pregunta es, ¿tú quieres estar en ese 97% de personas que no cumplen metas o quieres estar en ese 3%? Ahora bien, tienes que tener en cuenta que para poder alcanzar grandes metas, tienes que estar dispuesto a pasar por las cosas ordinarias. ¿A qué me refiero esto? Siempre para poder alcanzar algo grande tienes que desarrollar tu disciplina. La gente cree que la disciplina es siempre estar inspirado, siempre estar motivado, siempre querer hacer las cosas, pero realmente la disciplina es una decisión que uno toma. Yo, por ejemplo, hace poco hice un plan para cambiar mi físico. Yo estaba pesando alrededor de unos 62 kilos más o menos. La verdad que por mi tamaño, por mi edad, no es algo de sobrepeso exagerado. Sin embargo, mi estándar no era ese. Realmente no me sentía cómoda, me miraba al espejo, no me gustaba, escondía. Cuando me iba a tomar fotos me ponía de lado, me tapaba, me cubría. Y en ese momento yo me propuse poder alcanzar un mejor físico. Para lo cual lo que hice primero fue la meta. ¿Cómo quiero estar yo? Cuando yo tenía, cuando yo establecí, cómo me gustaría estar en ese momento, ahí fue cuando tomé la decisión de comenzar a hacer las cosas y no parar hasta lograrlo. Entonces, lo que te va a mantener en pie haciendo las cosas que tal vez sean incómodas o que tal vez no sean del todo agradables, va a ser tener una meta clara. Otra cosa que es importante es entender que para poder alcanzar una meta grande, tienes que estar dispuesto a ponerte metas pequeñas. Mucha gente se decepciona porque, por ejemplo, si te preguntan en ese momento, ¿cuánto te gustaría ganar de dinero mensual? Muchos van a decir, me encantaría ganar $100,000 mensual. Pero obviamente, si tú en este momento estás ganando, no sé, $2,000, $5,000 y te propones ganar 100,000, tal vez para tu mente es demasiado dinero y por ende no lo ve creíble. No es lo mismo a que tú digas, ok, en estos próximos 6 meses voy a aumentar mi facturación un 50% o un 100% mi facturación. Entonces, entonces, el conjunto de metas pequeñas te hacen lograr una meta grande. Acá entra un punto demasiado importante, es creer que puedes lograrlo. Lo que la mayoría de personas falla es que se pone metas demasiado grandes, metas que su mente dice, no, eso es demasiado para mí y por ende no lo logra. Tú tienes que creer que puedes hacerlo. Algo también que es demasiado importante es que escribas
tu meta. No es lo mismo solo desearlo. Y ojo, y no te digo escribir en el teléfono, te digo escribirla en un cuaderno, en una agenda. Escribe lo que quieres lograr. Sé específico. Que te da pereza, no me importa. Tómate un tiempo. Yo hoy te hago la invitación que te vayas un día de estos para un café, una cita contigo misma, contigo mismo, contigo misma. Y lleves un cuaderno que solo te pido 50 minutos, no, 30 minutos, que dejes a un lado el teléfono, créeme, nadie se va a morir porque tú no estés 30 minutos en el teléfono. Lleves un cuaderno o una hoja y escribas exactamente qué te gustaría lograr en los próximos 6 meses y en los próximos 3 años. Escríbelo y permítete realmente ir dentro de ti, no lo que la otra gente quiere que tú logres, sino qué es lo que realmente a ti te gustaría lograr. ¿Por qué te digo los tiempos? Porque es importante que tú le pongas fecha, límite a tus sueños. Eso te ayuda a ti para poder enfocarte y decir, ok, yo voy a hacer estos próximos 6 meses, voy a hacer esto, voy a alcanzar esto y voy a trabajar en esto. O dentro de 3 años me gustaría estar de esta manera. Entonces, ponle fecha a tus metas. Y con esto no quiere decir que tiene que ser sí o sí en esa fecha. Van a haber metas que se van a cumplir antes, van a haber metas que se van a cumplir después, pero lo importante es que tu mente pueda fijar una fecha para poder lograrlo. Y como último punto, y no menos importante, es que identifiques exactamente dónde estás ahora. Para tú poder llegar a un punto B, primero tienes que estar en un punto A. Se dice que no hay un cambio en algo si tú no reconoces dónde estás parado en este momento. Yo te invito que en esa media hora que te vas a dar ahí, con ese café, que escribas dónde estás en este momento. Si en cualquier área de tu vida que te quieras proponer metas, a nivel, por ejemplo, financiero, en este momento, ¿cuánto estás generando? Y la segunda parte es, ¿a dónde te gustaría llegar? A nivel emocional, ¿dónde te encuentras en este momento? Aceptar dónde estás en este momento te va a permitir poder ir por eso que tanto deseas. Si te gustó este video, no olvides suscribirte.